bendiciones para los que hacen lo bueno y lo correcto. ¿Cuántos de aquí saben hacer lo bueno? A ver, levanten su mano, ¿cuántos de aquí saben hacer lo bueno? ¿Cuántos de aquí saben hacer lo correcto? A ver, aclaro, dije, ¿cuántos de aquí saben hacer lo bueno, mas no lo hacen? Hay una gran diferencia en saber hacer lo bueno. Yo sé hacer lo bueno. Ahora la pregunta es, ¿lo haces? Bueno, eso ya quedará en ti. Y para esto el Señor me llevó al libro de Isaías, capítulo 56, versículo del 1 al 8. Y dice de la siguiente manera. Se las puse en el pizarrón porque es la Nueva Traducción Viviente y me gustó como decía aquí, dice, esto dice el Señor, sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que los hijos o las hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice, traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. La palabra aquí nos enseña, dice, sean justos e imparciales con todos. El ser justo y ser imparcial nos habla de hacer lo bueno y hacer lo correcto. Y dice después, dice, hagan lo bueno y lo correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Es un hecho, el Señor está muy pronto a venir, muy pronto. Las señales de las cuales nos habla su palabra de su venida están prácticamente cumplidas todas. Estamos esperando solamente el tiempo en que Él se decida en venir. Pero Él no se ha decidido en venir. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué después de tanto tiempo natural y decimos, pues eso lo vengo escuchando hace 10 años, que el Señor viene pronto. Eso lo vengo escuchando hace 20 años. A lo mejor tienes 50, 60, 70 años escuchando que el Señor viene pronto. Pero ¿tú sabes por qué el Señor ha retrasado su venida? ¿Por qué el Señor no ha venido realmente? Te voy a decir por qué. Porque hay muchos allá afuera que todavía no lo conocen. Porque hay muchos allá afuera que no han creído en su palabra. Y dice Él que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él no ha venido
porque su amor es tan grande y su misericordia tan majestuosa que no quiere que nadie se pierda. Pero nosotros que sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos. Nosotros que sabemos hacer lo correcto, no lo hacemos. Y por eso el Señor, mediante esta palabra, nos hace una invitación. Pero no nada más nos hace la invitación, sino que también nos hace la promesa. Y nos dice que Él nos bendecirá. Pero tenemos que empezar por la casa. ¿Han oído el dicho ese que dice, la ropa sucia se lava en casa? Pues yo les voy a decir una cosa. Si nosotros no empezamos por nuestra casa, si nosotros no empezamos por nuestra familia, si nosotros no empezamos por nuestra congregación, por los que están aquí cerca, ¿cómo podremos alcanzar a los que están allá afuera? ¿Cómo podremos ir por aquellos que están allá afuera si nosotros mismos nos hemos encerrado en cuatro paredes pensando que esto es la iglesia, que esta es la congregación? Y Dios nos quiere llevar a más. ¿Qué es eso más que nos quiere llevar? Dice en el capítulo 3, dice, no permitan que los extranjeros que se comprometen con Él, con el Señor, digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos de nosotros conocemos este pasaje porque lo hemos oído infinidad de veces. Sin embargo, ¿a qué se refiere este versículo? Les voy a decir una cosa. Muchas de las personas no vienen a Dios porque no se sienten dignos de Dios. Muchas personas están esperando, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, que le han compartido a alguna persona y esta persona les dice, no, es que yo cómo voy a ir a la iglesia si yo me gustan las fiestas, me gusta el trago, me gusta el cigarro. ¿Qué es lo que está pasando? Que esa persona se siente indigna de venir a Dios y de buscar de Dios porque sabe que su pecado le estorba. Sin embargo, muchos de ellos no quieren dejar ese pecado. Pero nosotros también, en vez de decirles, no te preocupes mi hermano, tú ven, tú acércate a Dios, no te estamos pidiendo que dejes de tomar ni que dejes de ir a tus fiestas, los criticamos y los juzgamos. No, pues es que tú tienes que dejar esos vicios, tú tienes que dejar esos malos hábitos. Nosotros mismos hemos formado la barrera por la que muchas personas no quieren venir a Dios. En vez de hacerlos sentir dignos de Dios, los hacemos sentir indignos de Dios. ¿Sí? Y recordemos que dice la palabra que el sano no necesita al médico, sino el enfermo es el que necesita al médico. El que es santo no necesita a Dios. Bueno, sí lo necesita, pero no lo necesita tanto como lo necesita el que peca. Y a final de cuentas todos hemos pecado. Todos pecamos. Si alguno dice la Biblia que si alguno no peca o dice que no peca, entonces hacemos mentirosos a Dios. De alguna manera, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestra forma de hacer, con nuestra forma de pensar, pecamos. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué venimos a Dios? Porque necesitamos de Dios para limpiar esos pecados. Y nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A salvar, a rescatar al pueblo que por causa de su pecado y su rebeldía se había alejado de Dios. A manifestar justicia entre ellos. Sin embargo, Él venía a los judíos y los judíos
no le recibieron. El pueblo que desde el principio de los tiempos él había elegido como pueblo suyo, él no le recibió. No creyeron que fuera el Hijo de Dios y no le creyeron. Y al no creerle, se empezaron a alejar más e incluso ellos mismos fueron los que lo sacrificaron, los que lo crucificaron. Pero nos enseña la palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? No creo que aquí entre nosotros haya alguno que sea judío, ¿verdad? Ninguno nació israelita. Todos somos mexicanos, nacidos aquí. ¿Sí o no? Si nosotros hablamos de eso, entonces eso quiere decir que Jesús no vino a nosotros, no vino a rescatarnos a nosotros, ¿sí? No vino por los mexicanos, no, Él vino por los judíos, por el pueblo de Israel, por ellos vino. Sin embargo, ellos no le creyeron y no le recibieron. Pero viene la promesa de Dios al decir, mas los que creen en su nombre, mas los que le reciben, les da la potestad, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice el libro de Efesios capítulo 2, 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros no teníamos esperanza. Nosotros estábamos destinados o predestinados a morir sin Dios. ¿Por qué? Porque Él no había venido por nosotros, a rescatarnos a nosotros. Sin embargo, Dios, dice el libro de Efesios 2:3, que estábamos muertos, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo por los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esos delitos y esos pecados nos habían separado de Dios. Pero Dios en su infinita bondad y en su misericordia mandó a Jesús para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y ahora seamos redimidos por medio de la sangre de Cristo Jesús, perdonados, limpiados y nos dio otra bendición. Dice Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Somos qué? Miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros. ¿Quién es un extranjero? Bueno, les voy a explicar. Estamos hablando de que Jesús vino a los judíos o a los israelitas, como los queramos conocer. Ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, si yo soy mexicano y llego a Israel, ¿soy un qué? ¿Y me tratan como qué? Como extranjero. Así cuando viene una persona de otro país a este país, ¿es un qué? Es un extranjero. ¿Y se le trata como qué? Como extranjero. Nosotros no éramos del pueblo de Dios. Sin embargo, nos dice Efesios, que ahora ya somos del pueblo de Dios. Ahora ya somos ciudadanos. Dejamos de ser extranjeros y nos convertimos en familia de Dios. Dice, ahora ya no somos extranjeros, sino santos y familia y miembros de la familia de Dios, por medio de aquel que nos sacó de las tinieblas
a su luz admirable. Por lo tanto, la palabra nos dice, no debemos de permitir, dice, no permitas, dice en el 3, no permitas que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y empezando ahí, el Señor me hizo ver lo siguiente. Número 1, hay 3 tipos de personas. Los que no conocen de Dios, los nuevos y los que ya tenemos un tiempo de conocer del Señor. Si la palabra nos enseña y nos dice que no debemos permitir que aquellos que se acercan a Jesús, que se comprometen con el Señor, se sientan indignos, ¿a qué se refiere el Señor con esto? Yo les voy a decir, muchas veces cuando alguien viene o queremos que conozca del Señor, le ponemos tantas trabas para que conozca del Señor, que prácticamente le impedimos que llegue a los pies de Jesús. ¿Cuántos saben que todos tenemos necesidad de Dios? ¿Sí saben eso? Todos tenemos necesidad de Dios, pero nosotros mismos hemos procurado o hemos creado una barrera para que la gente se acerque. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, con nuestra religiosidad. Hemos impedido que la gente se acerque. Yo te pregunto a ti y te pongo a pensar un momentito. ¿Cuántos de tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Cuántos de tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano? ¿Cuántos de tus amigos saben que eres cristiano? ¿Cuántos de tus familiares saben que eres cristiano? Y ahora viene la pregunta difícil. ¿Y a cuántos ya se han comprometido con el Señor? ¿Cuántos ya dices tú, no, pues no vienen aquí porque les queda lejísimos? Pero dices, ellos ya se congregan en otro lugar, ya están siguiendo al Señor, ya están sirviéndole al Señor, ya viven como cristianos también. Te voy a poner un número, vamos a ponerlo en un número. 10 personas, entre tus amigos, conocidos, familiares y vecinos. De esos 10, tienes 10 deditos en tu mano. Cierra tus manos y abres solamente de esos 10. ¿Cuántos ya le sirven al Señor? ¿Cuántos ya se comprometieron con el Señor? ¿Cuántos ya viven para el Señor? Te puse 10. ¿Serán 10 tus vecinos? ¿Serán 10 tus amigos? ¿Serán 10 tus compañeros de trabajo? ¿Serán 10 tus familiares? El primer impedimento que nosotros hacemos está en nosotros mismos. Nosotros mismos le hemos cerrado la puerta a aquellos que quieren conocer de Dios y comprometerse con Él. Aquellos que realmente tienen una necesidad de Dios. Número 2, los nuevos. Nosotros mismos les ponemos barreras. Muchas veces viene la gente, viene a la congregación, se sienta, pero al ver nuestras actitudes, se van. Muchas veces nos cuesta más trabajo traerlos de lo que se imaginan. Y esas personas nada más vienen una sola vez. ¿Por qué? Porque vieron nuestras actitudes, vieron nuestra falta de amor, nuestra falta de compromiso, o, por otra parte, vieron nuestra religiosidad. Vieron que nosotros no nos podemos abrir para con ellos. Muchas veces nosotros mismos le hemos cerrado la puerta al nuevo y le hemos dicho, es que si tú vienes así, no puedes. Si tú eres así, no puedes. Si tú no piensas como yo, no puedes.
en vez de abrirnos. Yo no les estoy diciendo que tenemos que consentir el pecado. No, nosotros no estamos para consentir el pecado. Jesús mismo no consintió el pecado, pero Él sí convivió con los pecadores. Él se sentaba a disfrutar con ellos. Él no compartía de su mismo pensamiento, pero esas oportunidades que el Señor tenía de convivir con ellos era para compartirles la palabra, para enseñarles ese Dios que era. Nosotros hemos cerrado la puerta a la iglesia. Las siguientes personas que están, yo le voy a poner aquí un nombre: los eunucos. ¿Quién es un eunuco? Un eunuco era un hombre, un varón, que era castrado, ya sea voluntaria o involuntariamente, para poderle servir a la reina. Como tenía que permanecer mucho tiempo con la reina, este hombre tenía que ser castrado para que no tuviera relaciones sexuales con la reina. Por eso le era cortado el miembro y ya no podía tener relaciones. Pero otra característica del eunuco era que al no tener miembro, también no podía dar fruto. En la iglesia, desafortunadamente, hay muchos eunucos. ¿Quiénes son esos eunucos? Los eunucos son aquellos que no han dado fruto. Y ahorita vamos a hablar de ellos más detenidamente. Pero en este punto yo quiero hablarles de algo. La gente que ha venido durante un determinado tiempo, muchas veces nosotros mismos somos los encargados de hacer que esa gente deje de venir. ¿Cómo? En vez de incluirlos, los apartamos. ¿Cómo? Con envidias, con rencores, con malos tratos. Pensamos que porque ya vienen, no les tenemos que decir ¿cómo estás? No los tenemos que abrazar. Muchas de las congregaciones, de las demás congregaciones, la mayoría de las personas que se van de una congregación es porque han sido lastimadas. Yo sé que en esta iglesia no pasa. Yo sé que en esta iglesia lo que se muestra es el amor, porque el pastor nos ha enseñado a amar. Sin embargo, yo te pregunto, hermanito, hermanita, los que tú no ves, los que ya no vienen, ¿qué pasó con ellos? ¿Se habrán ido porque les quedaba muy lejos la iglesia? ¿Se habrán ido porque encontraron un lugar más cerca de su casa? ¿O se habrán ido porque les hiciste una mal cara? ¿Porque los trataste mal? ¿Porque fuiste déspota? Porque a lo mejor ese hermano ya predicaba o ya compartía y vio tu envidia. Vio que cuando pasaba a cantar aquí, tú sentías coraje en vez de sentirte gozoso. ¿Por qué se habrá ido? Se fue. ¿Le hiciste una llamada para preguntarle cómo está? ¿Te volviste a acordar de él? Ahí viene la pregunta. ¿Sabes por qué no lo hacemos? ¿O sabes por qué lo dejamos de hacer? Porque hay muchos entre nosotros que somos eunucos, que no hemos dado fruto, que estamos ocupando una silla, pero no hemos dado fruto. Y ahorita yo les voy a decir a qué fruto me refiero. Pero antes quiero ponerles un ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 21, Éxodo capítulo 21. La palabra nos enseña, dice, si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años.
El séptimo año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto a él. Este pasaje me gusta mucho porque les está hablando Moisés, bueno, Dios le habla al pueblo mediante Moisés y les dice que aquellos que tengan esclavos, que solamente durante 6 años podrán trabajar al servicio del amo. Y en el séptimo año ese esclavo tendrá que ser libre. Y más adelante, en el versículo número 5 y 6, nos dice, sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. ¿Saben una cosa? Los que permanecemos en el Señor, los que permanecemos en la congregación, nos hemos vuelto esclavos por amor. Esclavos por amor de aquel que nos rescató. Yo creo que ninguno de aquí vino obligado o vino porque lo estén amenazando con un arma. ¿Venimos qué? Voluntariamente. ¿Y venimos por qué? Por amor. ¿Por amor a quién? Por amor al Señor. Por amor a Dios. ¿O alguno viene por amor al pastor? No. Venimos por amor al Señor. Sí, aunque se duela su corazón del pastor, pero venimos por el Señor. En este pasaje nos enseña 2 cosas bien importantes. La primera, tú decides si sigues viniendo por amor o sigues viniendo obligado. Tú lo decides. Eso no es decisión de nadie. Nadie te puede forzar de aquí, nadie te puede forzar a seguir viniendo. Pero si tú lo haces por amor, tienes que entregar tu vida. Y entregar tu vida es eso, es ser esclavo de Jesucristo. Es hacer lo que Él te mande, buscarlo a Él y seguirlo a Él. ¿Por qué digo esto? Dice, más adelante nos habla del día de reposo. ¿Cuántos saben lo que es el día de reposo? ¿Cuántos saben lo que es el día de reposo? En la Biblia nos habla que dice, 6 días a la semana trabajarás y el último lo descansarás. Quiero decirles una cosa, eso era para el pueblo de Israel, para nosotros no aplica. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. ¿Qué es reposo? ¿Qué es reposo? Descansar. Párenle de contar. Es descansar. ¿Tú qué día descansas? Algunos dirán, no, pues yo descanso los domingos. No, pues yo descanso los sábados. No, pues yo descanso los viernes. Yo descanso un día en la entresemana. ¿Saben cuándo descanso yo? Cuando doblo mis rodillas y estoy en la presencia de Dios. El día de descanso es el día en el cual tú dejas todas tus preocupaciones, todos tus problemas, todos tus afanes, los dejas y los pones a los pies de Cristo. Para los hijos de Dios, para nosotros el día de descanso tiene que ser todos los días. Si tú no descansas en el Señor, entonces tú andarás todo el día afanado, todos los días afanado. Yo prefiero descansar todos los días a solamente descansar un día. ¿Ustedes no? Entonces, en el libro de Hechos,
capítulo 8. Versículo 26 al 40, nos muestra una historia. Y se las voy a leer rápidamente para que ustedes la recuerden. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. A ver, ahí quiero hacer una pausa. ¿El eunuco era judío? ¿Era israelita? Entonces, ¿era un qué? Era un extranjero que iba a Jerusalén. ¿Era del pueblo de Dios? No. Ok. Dice, entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Era etíope. Dice, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Dice, y ahora venía de regreso sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto a el carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Ahí, regrésate. Voy a hacer una pequeña pausa ahí. Número 1, era un extranjero. Ya dijimos que era un etíope. Número 2, llegó Felipe. Felipe era un hijo de Dios. Era un nacido de nuevo, como muchos de los que habemos aquí. El etíope, el extranjero, necesitaba de Felipe para que Felipe le interpretara lo que estaba leyendo. Esto quiere decir que el etíope tenía ganas de conocer de Dios, tenía hambre de Dios, tenía necesidad de Dios, pero él no entendía lo que estaba leyendo. Muchos allá afuera tienen necesidad de Dios y tienen una necesidad muy grande de Dios. Sin embargo, si no hay un Felipe que se acerque a interpretarle lo que está leyendo, no va a entender. Muchas veces yo me he dado cuenta, nos quejamos y decimos: ay, ¿cómo es posible que vayan hasta la villa y que se vayan de rodillas y que vayan a adorar a su virgencita? Y los criticamos, cuando en vez de criticarlos, les tienes que enseñar. Ellos están buscando de Dios a su manera, porque nadie les ha enseñado. ¿Sí? Pero el enseñarles no es criticarlos, no es juzgarlos, no es decirles, es que eso es del diablo. No, párale. Les tienes que enseñar en amor. Jesús enseñó con amor y es la misma manera en que tú tienes que enseñar. No los critiques, enséñales, haz lo que Felipe hizo. Felipe bien pudo haber criticado al eunuco y decirle: pues tú no eres judío, tú no eres israelita, ¿cómo te voy a enseñar?
No, al contrario, él se acercó a enseñarle. Y dice, entonces comenzando con esta misma porción, ¿sí? No, ya le adelantas. Le dice que Felipe le habló de la buena noticia de Jesús. No los critiques, dales la buena noticia de Jesús. No les pidas que dejen sus ídolos. Enséñale a adorar a Dios y ellos mismos lo harán. Nosotros así lo hicimos, o la gran mayoría de los que estamos aquí lo hicimos, ¿o no? Yo recuerdo algo que viniendo a estas fechas me trajo a memoria el Señor cuando estaba preparando el mensaje. Hace aproximadamente 10 años, 11 años, nosotros todavía andábamos en el mundial, mi familia y yo, y todavía creíamos en las imágenes, ¿sí? Y precisamente el día de hoy, ¿sí? Hay una costumbre de arrullar al que malmente se dice el niño Dios. Quiero aclarar que no puede ser el niño Dios porque Dios no tiene principio, no tiene final. Él es el principio y Él es el final. ¿De acuerdo? Entonces, la imagen esta representa al niño Jesús. Nosotros todavía creíamos en eso y nosotros fuimos invitados a una casa y fuimos y como teníamos esa costumbre tan arraigada, fuimos y llegamos y pues nosotros hicimos nuestra pachanga ahí, vamos a llamarle así, ¿no? Porque nosotros pensamos que eso era lo correcto. Ojo, la familia que vivía en esa casa conocía de Dios. La familia que vivía en esa casa era cristiana, ¿sí? Y nunca nos impidió. Dejó que hiciéramos nuestro borlote, que hiciéramos que arrulláramos nuestra imagen, y jamás se metieron con nosotros, no nos dijeron nada. Y después cuando nosotros conocimos del Señor, pues nosotros así como que nos entró así el enojo y pero ¿por qué no impediste que nosotros hiciéramos eso? Si estábamos en tu casa y si estaba mal, ¿por qué no lo impediste? Y nos dijeron, es que si nosotros les hubiéramos prohibido hacer eso, ustedes después no hubieran recibido la palabra. Sed sabios. Sed sabios. No seamos partícipes de las cosas del mundo, pero también sed sabios en qué es lo que vamos a hacer. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que hacemos. Dice en el 36, dice, mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia ahí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Mis hermanos, la obra no termina con uno. La obra tiene que seguir. En algún momento, leyendo algo, recuerdo que había un varón de Dios, un hombre ya de muy avanzada edad, y su oración de todos los días era, permíteme seguir trabajando para ti. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. El día no se acaba hoy si no hay uno más para Cristo.
¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Bueno, entonces el eunuco no era israelita, sino extranjero. Dios le da la oportunidad para ser parte de la familia de Dios. Así nos dio la oportunidad a ti y a mí. Nosotros éramos extranjeros y ahora nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra base nos dice, en el mismo número 3 dice, no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco sin hijos y sin futuro. Yo me refería hace ratito a los eunucos y les decía, muchos de los que estamos en la casa de Dios hemos sido eunucos, no hemos dado fruto. ¿Y qué fruto? ¿Cuál es el fruto que dice? Bueno, antes que nada quiero decirles, dice el Salmo número 37:5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo te voy a decir, hay dos parámetros, el creer en Dios y el creerle a Dios. Si tú crees en Dios, pero no le crees a Dios, tache, de nada sirve. Tienes que creerle a Dios. Y si Dios dijo que Él hará, Él hará. No hay vuelta de hoja. ¿Sale? Entonces, muchos pasajes en la Biblia me enseñan que hasta la estéril, hasta la mujer estéril, puede ser fructífera. Entonces Dios nos hace la recomendación mediante esta palabra. No le digas al que está sentado, ¿sí?, que no ha dado fruto, porque yo puedo hacer que tenga fruto. Dios puede hacer que nosotros demos fruto. ¿Y cuál es el fruto que espera Dios de nosotros? Gálatas 5:22 al 26. Todos conocemos este pasaje. Dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Ahí déjale tantito. Cuando comenzamos a leer la escritura en el libro de Isaías, decía de la siguiente forma. Ahí déjale, no me le muevas. Decía de la siguiente manera, decía, sean justos e imparciales con todos, hagan lo bueno y lo correcto, porque vendré pronto a rescatarlos y a manifestar mi justicia sobre ustedes. Si nosotros leemos el versículo 26, ahí nos dice qué no hacer. ¿Sí o no? Dice, no sean vanagloriosos, no irritándose los unos a los otros. ¿Qué es eso de irritándose los unos a los otros? Tener contienda. A veces, dice el dicho, somos como cuchillito de palo, con la familia, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, y estamos duro y dale. ¿Eso qué está provocando? Que vean en mí lo que no tienen que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque si regresamos a lo que dice atrás, no hemos dado fruto. Y es ahí en donde viene el Señor y nos dice que somos algunos de nosotros todavía eunucos. Porque estamos en la iglesia, pero no ejercemos el fruto que tiene que ejercer. ¿Cuál fruto? El del amor, el de la paz, el de la benignidad, el de la templanza. Si nosotros no estamos dando fruto, entonces estamos siendo así,
vanagloriosos, irritando unos a otros, envidiándonos. Hace ratito les mencionaba, ¿no? No te molestes porque el hermano fulanito que tiene menos años que yo ya está predicando aquí. Al contrario, dale la gloria a Dios, porque Dios lo está usando. No te preocupes porque el hermanito que acaba de llegar ya está evangelizando allá afuera y ya alcanzó a 10 y yo durante estos 10 años no he alcanzado a ni uno. Bueno, creo que hasta mi familia se está dejando de convertir. No te preocupes por eso. El que empezó la obra en ti, la terminará. ¿Sale? Denle fuerte el aplauso al Señor. Es para Él. Toda gloria y toda honra es para Él. Entonces, Dios quiere bendecirnos. Dice en el número 4, dice, volvemos a Isaías, por favor. Isaías, versículo 56, capítulo 4. Y dirán ustedes, pues no que eran bendiciones para los que hacen lo bueno. Bueno, pues aquí viene la bendición. Y dice, en el número 4 dice, pues esto dice el Señor, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Esclavos por amor, guardar el día de descanso, permanecer en la presencia de Dios y hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada. ¿Sale? Número 5, dice, les daré dentro de la casa, dentro de las paredes de mi casa, un recordatorio y un nombre mucho más grande de él que los hijos o hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy es eterno y nunca desaparecerá. Ese nombre es el nombre de Jesús. Y en ese nombre todo es posible. Dice, también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Si tú ya llegaste a este lugar, si tú ya llegaste a esta casa, ahora yo te invito a que le sirvas al Señor. No hay placer más grande que servirle a un Dios vivo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sirves a un Dios vivo, debes de estar segurísimo que también de Él vendrá la recompensa. Y otra cosa que te voy a decir, cuando tú llegas a una casa, tú te sientas y esperas que te sirvan de comer, ¿no? Cuando eres el invitado, llegas y te esperas y te sientas. Cuando tú eres de la familia, tú te tienes que parar por tu plato para servirte. Yo te voy a decir una cosa. ¿Quieres ser invitado o quieres ser de la familia? Gran diferencia hay. El invitado está para que lo atiendan. La familia está para servir. Jesús mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino yo he venido a servir. Si tú te involucras con las cosas de la casa, entonces es porque eres parte de la familia. Si tú no te involucras con las cosas de la casa, entonces solamente eres un invitado. ¿Sale? Dice el 7, y los llevaré a mi monte santo de Jerusalén, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. El monte santo representa la presencia de Dios. Recordemos que cuando Moisés sube a lo alto del monte,
¿Qué es lo que encuentra? La presencia de Dios. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? A lo mejor muchas veces has dicho, es que yo no siento nada cuando oro. Es porque no has estado en la presencia de Dios. Pero dice Dios, si tú me sirves, la bendición será que mi presencia estará contigo. Y tu casa será llamada casa de oración. Y aceptaré tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Siguiente. Dice, pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice, traeré a otros también, además de mi pueblo de Israel. Y aquí viene la bendición. Ojo, si traes tu Biblia, subráyalo. Si traes tu Biblia, subráyalo. Porque de todos esos versículos que leímos, de todos esos versículos en los cuales yo te he estado hablando, hay una palabra que a mí me impactó y quiero compartirla contigo. Y es una palabra tan pequeñita que a lo mejor para ti fue imperceptible, pero el Señor me la mostró y dice, a otros. ¿Ya la viste ahí? ¿Sabes qué significa ese a otros? Ahí te va. Como dice mi pastor, a ver si la cachas. Si no la cachas, te la perdiste. En la casa de Dios hay extranjeros, que son los nuevos que han ido llegando. Hay eunucos que ya llevan tiempo en la casa de Dios, pero que no han dado frutos. Hay los nacidos de nuevo que ya son hijos de Dios. Ya no son israelitas, ya no son del pueblo de Israel, pero ya son parte de la familia de Israel. Pero ¿qué crees? Ahí la bendición es que van a venir otros. Y esos otros son ese hijo que no ha querido venir. Ese amigo que ya lo invitaste y no ha querido venir. Ese familiar que le has hablado y no ha querido venir. No sé quién tengas tú, por quién hayas estado orando. Yo te pregunto, si tuvieras todo el dinero del mundo y si yo te dijera, piensa, cierra tus ojos un momento, piensa en la persona que más amas y que la has querido traer, que la has querido invitar y no ha querido venir. ¿Ya la tienes en mente? Suponiendo que tú tuvieras todo el dinero del mundo, ¿cuánto estarías capaz de dar? ¿Ya lo pensaste? Pues yo te voy a decir, con todas las riquezas del mundo, con todas las joyas del mundo, incluso el hombre más rico del mundo, no le alcanzaría para comprar la salvación. Te digo una cosa, hace más de 2000 años, un hombre entregó no solamente sus riquezas, sino hasta su última gota de sangre por ti, por mí y por esa persona que estabas pensando. Entregó su vida entera en rescate por la nuestra, porque no fue oro ni plata lo que entregó, sino su sangre preciosa la que Él derramó para que tú conocieras de Él, para que esa persona que tanto amas y que no ha querido venir, conociera de Él. Pero sabes una cosa, el día de hoy Él prometió que vendrán otros, y dentro de esos otros están tus amigos, están tus familiares, están tus vecinos, están aquellas personas que tú deseas que estén aquí, que ahora no están. Yo te pido, por favor, que te pongas en tus pies y cierres tus ojos. Yo sé que posiblemente
Cierra tus ojos. Mantén tus ojos cerrados. Yo sé que posiblemente tú hayas sido piedra de tropiezo para alguno, o para algunos, o para muchos. Y por causas de tu mal comportamiento ellos no han venido o no han querido venir. Yo te pido que en este momento te pongas a cuentas con el Señor. Pídele perdón. Pídele perdón si has sido piedra de tropiezo para alguien. Pídele perdón porque a lo mejor no has hablado, no has sido como ese Felipe que les has enseñado y en vez de enseñarles les has criticado. Les has tratado de corregir con tu religiosidad y les has impedido venir a los pies del Señor. Yo sé que tú eres vaso útil en las manos de Dios, pero posiblemente tú lo has hecho. Señor, hoy te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido piedra de tropiezo para alguno o para muchos. Yo te pido perdón, Señor, porque no he predicado tu palabra como lo has pedido. Te pido perdón, Señor, porque aún mis vecinos, Señor, aún mi familia, aún mis amigos no quieren saber de ti, Señor, por mi mal comportamiento. Hoy te pido perdón, papá. Te pido perdón, Señor, porque he sido un eunuco. He estado sentado en una silla, Señor. He estado sentado en una silla sin dar los frutos que tú esperas de mí. Esos frutos de amor, esos frutos de paz, esos frutos de benignidad. Perdóname, Señor, porque llegué a tu casa como extranjero, Señor, y ahora, Señor, solamente he sido extranjero, Señor, porque no me he sentido parte de tu familia. Perdóname, Señor. Perdóname también, Señor, porque yo no he querido, Señor, buscar más de ti, Señor, porque me he limitado, Señor, a lo que me enseñan. Perdóname, Señor. Y ahora, yo te pido, pon en tu mente esas personas que quieres que vengan a la casa de Dios. Esas personas que sean salvas. Esos otros que el Señor va a añadir en tu bendición. Señor, hoy clamamos, Señor, por esas tantas personas que se están perdiendo, Señor. Te pido por mis amigos, Señor. Te pido por mi familia, Señor. Por mi madre, por mis hermanos, Señor. Que se están perdiendo, Señor. Que no han querido de ti, Señor, por mi mal testimonio. Yo te pido por ellos, Señor. Tráelos, Señor, a tu presencia, Señor. Haz tu obra en ellos, Señor. No permitas que ninguno de se pierda, Señor. Envía tu Santo Espíritu, Señor, a que redarguya cada uno de esos corazones, Señor. Que cada uno de sus corazones, Señor, se vuelvan a ti. Yo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ve abriendo tus ojos poco a poquito, poco a poquito. Antes de dejar este púlpito, quiero compartirles algo. Muchos de ustedes, tomen tantito su asiento, unos segunditos, ¿sale? Muchos en esta fecha la ocupan para compartir los alimentos con la familia. Es un tiempo en que la gente ocupa para celebrar aparentemente el nacimiento de Jesús. Sin embargo, mucha gente al único que no invita a su casa es a Jesús mismo. Yo te pido que si el día de hoy tú vas a compartir con tus seres queridos de estas fiestas, también les compartas a Jesús. Que sea el motivo de esa celebración realmente. Y te voy a leer un pasaje, una porción de la palabra. Y esto está en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Dice: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús
se recostó. No, perdón. Era el 19. Vuelvo a repetir, Lucas 8:19. Dice, entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Yo te quiero decir, viniste a este lugar y eso quiere decir que estás buscando la palabra de Dios. Estás en este lugar y yo sé que la obedeces. Yo te digo, tu madre y tus hermanos, tu verdadera familia está aquí. Somos la familia de Dios. Extranjeros, ya no más. Ahora somos parte de la familia de Dios. Y si tú crees esto y tú creíste en esta palabra, yo te voy a pedir que hagas algo descabellado. Yo te voy a pedir que te acerques a una de las personas que están aquí, pero a una de las que menos le hables. Si no la conoces, mucho mejor. No te acerques a tu familia natural, no te acerques a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No, acércate a la persona que esté aquí que menos le hables. Y la vas a abrazar y le vas a decir, tú eres mi hermano y eres parte de esta familia. Y le vas a dar un abrazo como si nunca, más bien como nunca lo has hecho. ¿Sí se puede? ¿Sí? Hazlo mientras escuchamos esta canción, por favor.